Amigos, estoy en Canadá, una inmensidad sin fin del océano al océano, bosques vírgenes, montañas altísimas, clima frío, recursos naturales inagotables, osos en las calles y todo en la segunda nación más grande del mundo. Salgo de viaje de Vancouver a Calgary. Especialmente para este video recorreré cientos de kilómetros desde el brumoso Vancouver hacia el este a las montañas. Pasaré por la cosecha en Abbotsford y visitaré la fértil región vinícola de Kelowna. Me adentraré en la taiga virgen y caminaré por un antiguo túnel ferroviario, pasearé por la Suiza canadiense y veré cómo viven los pueblos indígenas en una reserva. Y al final llegaré a verdaderas praderas norteamericanas donde viven los vaqueros y se extrae petróleo. Mientras tanto, amigos, den like a este video y no olviden comprobar si están suscritos al canal Barlamo. Todos mis nuevos viajes salen precisamente allí. Hora de despedirse de esta hermosa ciudad, de los viejos taxis y los Juegos Olímpicos. Es momento de empezar el gran viaje de Vancouver a Calgary y ver la Canadá real. Primera parada, la ciudad de Abbotsford, frontera de Estados Unidos. Bueno, amigos, como estoy justo cerca de la frontera con Estados Unidos, vi un cartel curioso. Iba en coche y había un letrero que decía 7 kilómetros hasta la frontera estadounidense. Y pensé, bueno, 7 kilómetros no es mucho. Así que vamos a acercarnos y ver cómo se ve la frontera de Canadá con Estados Unidos. Vaya, hay un poco de tráfico. Lo principal aquí es no irme por accidente a Estados Unidos, porque tengo un coche de alquiler y me advirtieron que no se puede ir a Estados Unidos con él. Ah, y ahí está el cartel. USA Border, frontera con Estados Unidos. Bueno, amigos, ¿cómo se imaginan una frontera estatal? Pues aquí la tienen. Esto es Canadá, la carretera. Y aquello ya es Estados Unidos, o sea, esa granja y las casitas que se ven a lo lejos ya es Estados Unidos. Aquí no hay absolutamente nada, solo hierba y una zanja, la típica de la carretera. Y allí está Estados Unidos, o sea, se puede simplemente ir hacia allá. Todas las granjas y esas casas que ahora se ven a mi espalda están en el territorio de Estados Unidos. Estas granjas de aquí están en el territorio de Canadá. En algún lugar, claro, hay un puesto de control fronterizo. Si van a cruzar, necesitan poner sellos o hacer algún trámite. Por supuesto, hay frontera y control migratorio. Pero si alguien quisiera cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos de forma ilegal, si es que a alguien se le ocurriera, probablemente nadie lo notaría. Así de cerca está el sueño americano. Pero hay que entender que los canadienses no tienen muchas ganas de ir a Estados Unidos. Recuerdo que Donald Trump quiso atraerlos y convertirlos en el Estado 51 y los canadienses respondieron, no hace falta. La frontera de Canadá y Estados Unidos está en su mayor parte por el paralelo 49. En el siglo XIX trazaron una línea larga a través de todo el continente. En Rusia aproximadamente en esta latitud se encuentra Volgogrado. Así que la idea de que Canadá es un país muy septentrional es fundamentalmente incorrecta, especialmente en la Columbia Británica, donde claramente hace más calor que en el centro de Canadá. Aquí hay buenas condiciones para cultivar verduras y frutas. Por ejemplo, en Abbotsford incluso hay campos de arroz, aunque es conocido sobre todo por sus bayas, fresas, arándanos, frambuesas, arándanos rojos, groselas y moras, en fin, el conjunto completo. Lo interesante es que los productos locales son más caros que los importados. Por ejemplo, fresas mexicanas de temporada cuestan 6 o 7 dólares canadienses por kilo, mientras que bayas de la Columbia Británica pueden costar 20. Es comprensible, las frutas y verduras importadas llegan de países con mano de obra barata, y aquí en Canadá, por supuesto, no se puede pagar a los trabajadores una miseria. Ya he visto lo caro que es un supermercado de Vancouver. Ahora hay que ver qué venden los agricultores de la zona fronteriza. Quizás sean ellos quienes suministran verduras a ciudades cercanas a la frontera. Vamos a ver qué venden aquí. Ya veo calabazas, algunas cebollas, también hay unas manzanas. Vaya, cuántas cosas. Veamos los precios. Para empezar, qué bien, por fin han puesto los precios en kilo y no en libras para gente como yo. Por libra y por kilo, 1,52 por kilogramo. Son calabazas especiales para Halloween. Las manzanas cuestan 5,5 dólares canadienses, luego jugo de manzana. De nuevo, la bandera canadiense. Los chicos dicen con orgullo que este producto es local de aquí mismo.
Cuesta $20 por una bolsa de 3 litros. ¿La frambuesa es local o no? Sí, de Abbotsford. Es local de Abbotsford. También está escrito que es un producto de Canadá. La frambuesa se ve muy bien, $7 por esta bandejita. Las uvas también son un producto de Canadá. Las papas, 6,15 por kilogramo. La remolacha también, 6,15 por kilogramo. Por alguna razón la mantienen en hielo, no sé cuál es la gracia. Hay unas calabazas pequeñas y también, wow, calabazas gigantes. Al parecer para hacer una enorme calabaza de Halloween. ¿De dónde son? Ah, sí, de Perú. No voy a apoyar al productor local en este caso, por desgracia, porque no necesito calabazas. Voy a llevar mandarinas. Las granjas pertenecen a particulares, son pequeñas, con volúmenes de producción reducidos. Está claro que la mayoría compra fresas mexicanas baratas, pero en Canadá hay suficientes personas con buen poder adquisitivo dispuestas a pagar más y apoyar el productor nacional. Lechuga, repollo, escuchen, ¡qué variedad! Aquí los pimientos cuestan 3,30 por libra, 7,25 por kilogramo, las zanahorias 3,28 y los frutos secos nada mal, se venden en bolsitas de malla. Es una bolsa de 1 libra que cuesta $7. Veamos el salmón, filete de salmón 4,79 por 100 gramos. Por la pechuga piden 16 por libra. Pierna 7,75 por libra. Bueno amigos, compré salchicha italiana y mandarinas peruanas. Quería, claro, apoyar a agricultores locales. Pero ahora la temporada es solo de cebollas, papas, manzanas y calabazas. Y no quiero ni lo uno, ni lo otro, ni lo tercero. No quiero. Lo que quiero es salchicha con mandarinas. Y seguimos adelante. En general, este pueblito resultó bastante apagado. Entré aquí solo para almorzar. Todo se parece muy a Estados Unidos. En su mayoría casas de una sola planta. Los niños regresan de la escuela. Todo está limpio, pero apagado. Lo único que aquí salva de la monotonía son las impresionantes montañas. Sí, de fondo. Mires donde mires, tienes una cima montañosa, cubierta de bosques o de nieve. Sí, es muy bonito. Precisamente a las montañas me dirijo, pero antes tengo que pasar a comprar algo importante. Algo esencial para pasear por las vastas tierras de Canadá es un spray contra osos. En Canadá se encuentran incluso en ciudades. Solo de osos negros hay 380,000. Eso es más que en Rusia, donde hay solo 300,000. Los osos canadienses pueden atacar si entras en su territorio, así que el spray es algo importante. Se vende en tiendas de artículos para el hogar, aunque los riesgos no son muy altos. Pero medios canadienses registran ataques de osos más o menos una vez al año. Desde 1990 se han contabilizado solo unos 40 casos, quizás porque a excursiones por la montaña o por el bosque se suele ir bien preparado. En todos lados hay carteles que explican qué hacer si te encuentras con un oso. Recomiendan lo siguiente: no entres en pánico, no corras, hablen con voz tranquila, si están en un grupo manténganse juntos, intenten parecer más grande, levanten los brazos, abran la chaqueta, así el oso entenderá que son una fuerza imponente y mejor no meterse con ustedes. Espero no encontrarme con un oso, porque mi ruta pasa por lugares más remotos y protegidos. Mi primera parada, la cascada Bridal Veil. Por supuesto amigos, Canadá es naturaleza. Sin naturaleza no se puede. Por desgracia no tengo mucho tiempo para disfrutar de la naturaleza, pero a algunos lugares iré. Ahora he llegado a las cascadas. Primero quiero mostrarles el bosque. Es simplemente increíble como cuento de hadas. Miren qué bosque tan impresionante. Abetos cubiertos de musgo, helechos, un bosque canadiense increíble. Un arroyo, ¡qué belleza! Hay puentecitos por todas partes, todo bien pensado y acondicionado. Una belleza, no se sabe qué árboles son. Quizás sea un secuoya. Ah, veo la cascada. Increíble. Una cascada de 55 metros de altura. En invierno se congela. Un bosque muy hermoso. Aquí está. Voy subiendo poco a poco a las montañas para mostrarles un lugar no menos hermoso. Otra atracción, amigos. Aquí en su momento hubo un ferrocarril. Aquí hay una foto de cómo lo construían. Ahora ya no hay ferrocarril. Y en su lugar hay un parque simplemente impresionante.
Vuelves a caminar por aquí y no puedo describir lo increíble que es la vegetación. Sí, es muy hermoso. En general, tengo una teoría, la he repetido varias veces, que en conjunto nuestro mundo no es tan único. Cascadas, glaciares, los lugares de una misma zona natural se ven más o menos iguales en distintos países. O sea, viajas por, no sé, Argentina y entiendes que este paisaje te recuerda a Rusia o Alaska. Ocurre algo parecido, caminas por Europa, por los Alpes y así sucesivamente. Pero aquí en Canadá hay paisajes completamente increíbles. No sé si es que simplemente estoy encantado. O quizá que aquí de verdad hay algo totalmente único que no existe en ningún otro lugar del mundo. Ríos, rocas, pinos gigantes, arces, robles, todo está cubierto de musgo. Es una maravilla. Amigos, es una maravilla, son lugares muy hermosos. Solo miren, estas rocas enormes, entre estas rocas, abrieron una línea ferroviaria en el siglo XIX. Ahora ya no hay ferrocarril, pero ahora en la roca quedó un túnel y ahora por aquí pasan turistas. Aquí todo está muy bien organizado, han hecho senderos y todo está muy limpio. Caminas, miras y hay una limpieza perfecta. Ni una botellita, ni un papel, absolutamente nada. No se ve que nadie haya tirado al río una lata, una servilleta o cualquier cosa. Camino y trato de encontrar algo para quejarme, pero no logro hallar nada de qué aferrarse. Aquí hay fotos históricas que cuentan cómo excavaban los túneles en la roca, usaban dinamita, pero no está escrito cuándo. Bueno, sigamos. Adelante. Hay otro más, queda bastante por ver. Claro, me vendría bien una bicicleta. Así entro en el primer túnel. No hay luz. Se ve absolutamente impresionante. Y aquí, amigos, ya se ve la luz. Sí, se ve la luz al final del túnel. Hay que encender la linterna. Se ve aún más impresionante. ¡Qué emoción! Estoy encantado. Algo está goteando. Bueno. Salgo del primer túnel y más adelante continúan. O sea, se ve así, amigos, y me produce un entusiasmo increíble. Ahora voy a intentar describirlo. Pensé que estaría recorriendo ciudades, contándoles sobre la vivienda, sobre algo de urbanismo, dando algunas estadísticas y cifras. Y al final me dediqué a observar la naturaleza y algunas atracciones locales. Estoy absolutamente fascinado. Ahora voy a girar la cámara solo para que miren cómo estos túneles atraviesan las rocas. Son rocas impresionantes. Un túnel luego otro. Se puede caminar bastante lejos entre estos túneles. Agua súper transparente. Y yo, amigos, intento imaginar el entusiasmo que sentía el maquinista del tren cuando pasaba por aquí. Esto es algo increíble. Me duele la garganta, pero escuchen, es algo increíblemente impresionante, porque miren qué vista se abre desde el puente, para volverse loco. Bueno, seguimos. Los túneles continúan, uno, otro, un tercero. ¿Cuántos habrá, me pregunto? Un parque impresionante. El año 1934. Desde este parque que ocupa el lugar del antiguo ferrocarril tengo que seguir adelante, y el camino que viene será no menos colorido e interesante. Por cierto, amigos, un detalle curioso sobre la infraestructura vial. En Canadá, como en otros países, en las carreteras hay paradas especiales donde puedes detenerte, pero lo que me sorprendió aquí es que además de zonas de descanso, las mesas de picnic, la información y los baños, aquí hay Wi-Fi. Vas conduciendo entre estos bosques y montañas y en muchos lugares no hay señal y de pronto ves en la carretera carteles como punto de Wi-Fi a 4 kilómetros. Efectivamente, vemos esta caseta con algunas antenas, quizás un satélite o algo así, porque aquí el móvil no tiene señal y aún así, de verdad hay Wi-Fi. Es decir, si te quedas sin señal, necesitas ver la ruta y de repente llamar a alguien, te dicen que puedes escribir un mensaje, descansar o mirar algo aquí.
Detente, hay wifi, baño, estacionamiento y todo lo que necesitas. Muy genial. Así es, antes la gente buscaba baños y ahora busca wifi en el bosque y en las montañas. Pero me toca seguir adelante, hacia uno de los pueblos más conocidos en la ruta de Vancouver a Calgary. Se trata de Kelowna, que se encuentra en el valle del mismo nombre. Es un lugar único a su manera, porque aquí en las montañas del norte se encuentran auténticos viñedos. Por cierto, ¿qué han oído sobre el vino canadiense? Sí, también existe. Y aquí en Kelowna crece la uva para 200 bodegas canadienses. Aunque el clima en esta zona no es el más adecuado, es continental, con veranos calurosos y secos y noches frescas. Y los inviernos son a veces incluso demasiado fríos. La temperatura ha llegado a bajar hasta menos 27 grados, pero los viñedos resistentes al frío pueden soportarlo. Las variedades locales son Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, Sauvignon Blanc y Merlot. Además, mucha producción orgánica. En casi cualquier tienda de licores canadiense se puede encontrar vino de la Columbia Británica, pero es poco en comparación con países con mayor tradición vinícola. Los volúmenes de producción son pequeños. En la Columbia Británica hay casi 5.000 hectáreas de viñedos. Para comparar, en la provincia de Krasnodar la superficie es 6 veces mayor y en California unas 50 veces. Así que el vino canadiense es un producto de nicho. Aquí se valora y se respeta el trabajo de quienes trabajan en los viñedos y en las bodegas. Por cierto, la tarifa estándar es de casi $21 canadienses por hora. La uva aún no han recogido y de inmediato me entraron ganas de vendimiarla por $21 la hora. Pero no creo que nadie me pague, más bien me darían una buena reprimenda por meterme donde no debo. Luego pasearemos por algunas granjas, pero primero demos un paseo por Kelowna. Y ahora, amigos, les propongo ver la estación de tren local. Miren. Es la estación. Aquí está. Solo que aquí no se ven las vías del tren. ¿Qué habrá pasado? En Canadá, el transporte ferroviario no está en muy buen estado. Todo se debe a que los automóviles y los aviones vencieron a los trenes. Esta estación se inauguró aquí en los años 20 del siglo pasado, cuando hubo una gran celebración. Se reunió aquí la mitad de la ciudad, unas 1.500 personas, no era una población grande. El alcalde recibió el tren, todos estaban contentos porque el ferrocarril llegó a la ciudad y conectó a Kelowna con otras localidades. Hubo celebraciones y todo eso. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la gente se pasó a los automóviles y el ferrocarril empezó a decaer poco a poco. Al final, el servicio de pasajeros se detuvo en los años 60 y solo quedó el transporte de carga. Después, la estación se utilizó más bien como una instalación técnica. Luego quitaron los rieles por completo y ahora ya no hay vías aquí. Y en el lugar de la antigua estación, como es un monumento arquitectónico y no se puede demoler, abrieron un bar o un pub. Ahora se puede venir aquí, tomar una cerveza y recordar los viejos tiempos. Aquí se puede ver la urbanización, queda esta antigua estación en muy buen estado. Todo está muy bien, y aquí ya se ven edificios de varios pisos, sí, de varios pisos. Aquí nada indica que hubiera vías del tren. El barrio fue completamente reconstruido. Bueno, el clima no invita mucho a pasear, está empezando a llover. Y yo quería dar un pequeño paseo y mostrar Kelowna, porque la ciudad es muy interesante en cuanto a urbanismo y arquitectura. Aquí hay cosas que ver, pero con esta lluvia fría canadiense no dan muchas ganas de pasear. Bueno, veamos un poco más. Por aquí han hecho una pequeña plaza con bancos, un monumento, aquí está. Un hombre alegre da la bienvenida a los trenes, pero el tren ya no llegará. Curiosamente, aquí en Kelowna hay incluso un aeropuerto internacional al que se puede volar desde Estados Unidos o México. En general, la gente se desplaza sobre todo en coches si la distancia no es grande o en avión. Sí, en Canadá existe el ferrocarril transcanadiense, pero para que se hagan una idea, de Vancouver a Toronto son 100 horas de viaje y el billete cuesta unos $500 canadienses por un asiento. 4 días sentados sin equipaje. Así es, este viaje tan duro cuesta $500 canadienses. Existe el compartimiento individual, no es necesario ir sentado, también acostado, pero por uno individual tendrás que pagar $1,400 canadienses y el avión cuesta 10 veces menos, $140 o $150. Por eso es comprensible que casi nadie viaja en tren. Además, van muy despacio, tardas 4 días en llegar a Toronto. Para comparar de Moscú a Vladivostok, vas 6 días en tren, aunque la distancia es el doble. Y los billetes, por supuesto,
impuestos son más baratos en Rusia. Allí la situación del ferrocarril es completamente distinta. Así que vamos a recorrer un poco el centro, mientras no llueve. Que hay aquí lujosos parterres con flores, una fuente. Miren cómo está señalizado el paso de peatones, para que se vea de inmediato. Aquí no hay señales llamativas, sino parterres bien vistosos, con distintas plantas y flores, que significa que aquí está el paso de peatones. Y también hay un botón que se puede pulsar, y entonces parpadeará el semáforo. Mejor me aparto del paso de peatones para no confundir a los conductores. Es interesante que aquí haya alquiler de bicicletas y patinetes. Aunque una vez más, la ciudad es relativamente pequeña, una fuente, con delfines. Dicen que en Kelowna hay un código de diseño muy estricto para regular cómo se pueden construir las casas y cómo, es decir, regulan la arquitectura, las entradas, el diseño, las cercas, en general el urbanismo y todo lo demás, para que no haya excesos ni libertades. Así que si quisieras construir un palacio al estilo barroco gitano, lo más probable es que no te dejen. Pero de nuevo, por todas partes cuentan la historia de la ciudad. Por cierto, esta es nuestra estación de tren. El edificio se ha conservado, pero ya no hay trenes. En las fotos antiguas se puede ver cómo llegaban aquí los trenes. En 1925 trajeron aquí el ferrocarril y en 1926 llegó el primer tren de pasajeros, para alegría de los vecinos. Claro, aquí hay una naturaleza impresionante. De hecho, la gente viene por la naturaleza. Hay rutas por las montañas y colinas, lagos locales, paseos en bote, paseos en bicicleta y mucho más. Es muy bonito. El parque es simplemente impresionante. Estas casas, realmente sientes que estás en un buen destino turístico. No es un territorio cerrado, simplemente estoy caminando por el centro de la ciudad. Miren, aquí hay un lago, céspedes perfectos, pinos, estas casas estupendas. Tienen una salida directa al agua, es el centro de la ciudad y un parque. Todo parece un buen hotel de 5 estrellas. Sí. Aquí, por lo que entiendo, hay una playa y un vestuario. Y supongo que se bañan cuando hace un poco más de calor. Así se ve la playa local. Limpia y ordenada, pero hace viento y está fresco. Pero claro, no se puede dejar de notar que el ayuntamiento hizo estas vallas y barandillas, en fin, bastante feos. Aquí hay una naturaleza tan hermosa y sin embargo un diseño tan pobre. Miren ustedes mismos, en el puente esa barandilla o sendero de hormigón. ¿Y qué es ese letrero junto a este puente? Da la impresión de que esto es, no sé, como una zona industrial. Parece que todo lo han soldado con tubos. Y sí, todos los letreros están hechos de una manera tan maciza que parece como una zona industrial, como si aquí descargaran camiones o circularan vehículos pesados por todas partes, y por si acaso uno chocara con el cartel, que aguante. Es muy extraño. Y en general, a ciudades así le falta un poco de historia. Solo ha quedado la estación histórica. Quizás también hay algunos objetos históricos aislados, pero en general no se percibe una atmósfera que haga sentir que la ciudad tiene pasado. No se siente aquí, y sería deseable. Uy, hay unos chicos en huelga. Ahí van, ponen que están en huelga, no se entiende qué pasó. De nuevo, el diseño de las calles y el aspecto de la ciudad son muy estadounidenses, es decir, si te teletransportaran de aquí a allá, sería muy difícil entender que estás en Canadá, pero también sería muy difícil saber en qué ciudad estás, porque todos estos pueblitos se parecen muchísimo, debido a que, de nuevo, no hay una arquitectura única, solo la naturaleza, los lagos, las montañas le da cierta identidad, y la urbanización es toda muy común. Es muy común, es muy estadounidense. O sea, vas paseando por una ciudad, luego otra más, y en esencia todas son iguales. Cambian los nombres, cambia un poco el fondo, en algunos lugares hay lago, en otras montañas, pero desde el punto de vista de la arquitectura y entorno urbano, todo es muy estándar y muy parecido. Y así en todas partes.
Y a mí, por supuesto, siempre me gusta cuando hay algo más de variedad. En algunos países lo hacen mejor, por ejemplo en Japón. En Japón las ciudades realmente se ven diferentes entre sí, y cada pequeño pueblo, al contrario, intenta resaltar su propia singularidad e identidad. Y en ese sentido, viajar a Japón es mucho más interesante que viajar por Estados Unidos, o en este caso por Canadá. Kelowna es un pueblito agrícola, y aquí no podía no reunirme con la persona que abastece de verduras los estantes de tiendas canadienses. Este es Ron. Hace 20 años cambió la gran ciudad por una granja en la provincia. Cuéntenos sobre su granja, ¿qué cultivan aquí? Claro, la granja tiene una historia bastante larga. Al principio fue una granja lechera aproximadamente a los principios de 1900 hasta comienzos de los 70. Luego pasamos al heno y teníamos algunos caballos. Y a principios de los 2000 me fui por un tiempo a trabajar a Vancouver. Y noté que muchas granjas cultivaban calabazas y hacen laberintos de maíz. Y decidimos intentarlo. En 2004 vendimos unas 100 calabazas a los vecinos y ahora ya cultivamos alrededor de 15,000. Así que tenemos una granja mixta, calabazas, maíz, algunas verduras, mucho heno y amplios pastizales. Además hay zonas de naturaleza salvaje. ¿Y cuáles son los salarios aquí? Ahora el salario mínimo es de unos $18 por hora. La mayoría de los empleados son egresados de la escuela, para ellos es su primer trabajo. Empezamos con salario mínimo y luego depende de las tareas. La cosecha de calabazas ya es de unos $20 por hora. El trabajo con el tractor se paga aún más. Normalmente es un trabajo de temporada, 5 o 6 semanas. Para que frutas y verduras sean sabrosas, se necesita mucho sol y calor. ¿Cómo pueden competir, por ejemplo, con frutas y verduras mexicanas? Aquí estamos en un microclima bastante único, tanto para Canadá como para el mundo, por las montañas y la ubicación. Por eso no intentamos competir en ese nicho, es una historia especializada, y no tiene sentido competir con México en el cultivo de tomates. Ah, y algo más interesante. Los agricultores locales no solo cultivan, en este caso, calabazas y otras cosas ricas, sino que también ganan dinero con excursiones. Por ejemplo, aquí han llegado escolares. Para ellos ya están preparados estos tractores con remolques llenos de heno y todo lo demás. Y los niños ahora se están subiendo en estos remolques. Los van a pasear y mostrarán la granja. Podemos ver cómo se ve todo. Por supuesto, nada de esto es gratis. Los niños están mirando distintas calabazas. Es lógico, porque pronto es Halloween. Las ventas de calabazas se disparan. Es la temporada más calabacera. Tenemos muchos locales para quienes esta es en general su primera visita a una granja. Viven en la ciudad, nunca han visto animales y no saben cómo crecen los cultivos. Aquí pueden interactuar con los animales y verlo con sus propios ojos. Para nosotros es la parte más agradable del trabajo. Y cada año es un nuevo desafío. Producir una cosecha mejor que la del año pasado, mejorar los procesos, comprar nuevo equipo, volverse más eficientes. En general, ser agricultor en Canadá no está mal, desde el punto de vista financiero también, si no es un secreto. La agricultura siempre es una lucha, el combustible, la reparación de la máquina, todo es caro. Pero tratamos de promocionarnos en redes sociales y atraer gente a la granja. Eso ayuda a vender más calabazas y mantenernos a flote. A otros agricultores les resulta más difícil. Todo depende mucho del clima. El año pasado, por malas condiciones, las cerezas, manzanas y uvas sufrieron mucho. Este año, por suerte, se están recuperando. En todas partes, la agricultura tiene sus altibajos. Todos dependemos del clima. Y el Estado les ayuda de alguna manera. Personalmente a nosotros no mucho, pero los agricultores que cultivan uvas, manzanas y cerezas recibieron apoyo financiero tras la pérdida de la cosecha. También recibimos una pequeña ayuda por las inundaciones, para reparar los pasos y el mantenimiento de los arroyos, por eso estamos muy agradecidos. En general, el tamaño de la ayuda del Estado depende del sector en que trabajes. Según Ron, con la llegada de Trump cambió la actitud de los consumidores. Cada vez se escucha más llamados a comprar productos canadienses, lo cual alegra a los agricultores. En los supermercados, los productos locales suelen estar etiquetados para que todos sepan que ha sido producido en Canadá. Sí, tenemos el etiquetado By BC. Y ahora, en el contexto de los aranceles entre Canadá y Estados Unidos, hay aún más productos con la etiqueta Hecho en Canadá. ¿Y este etiquetado es algún programa estatal o más bien una iniciativa local?
Por ejemplo, en nuestra granja hay un cartel. Todo lo que vendemos está cultivado por nosotros o por otros agricultores locales, pero todo está producido en Canadá. Buy BC es un programa local. Se puede solicitar y obtener el derecho de usar el distintivo. Personalmente no me he preocupado por eso. Llevamos a la gente en remolques de heno mostrando los campos, así que queda claro que todo es local. Y la gente está dispuesta a pagar más por productos locales. Un poco sí, pero no mucho. Si es algo de la misma calidad, ¿qué adquiere el comprador al ver una manzana de California o de Canadá? Aquí entra en juego el factor de patriotismo. Entre Canadá y Estados Unidos, muchos ya eligen productos canadienses. Y si el precio es el mismo, la gente casi siempre elige el producto local. Le pregunté sobre la estrella. Veo que aquí hay una estrella roja. ¿Tiene algo que ver con la Unión Soviética? Él dice, no, es un espacio para fotos. No tiene relación con la Unión Soviética. ¿Qué más hay? Tienen una especie de cafetería y zonas para fotos donde se puede tomar fotos. Y por cierto, aquí mismo se pueden comprar sus calabazas. Una grande cuesta $10, realmente muy grande $10, la mediana $6 y la pequeña $3. Aquí hay una tiendita de granja. Por cierto, todo es barato. Las manzanas cuestan $5 por bolsa, pero ahora por alguna razón no hay. En general, amigos, es genial. Vas por estos caminos pequeños y una granja bien cuidada reemplaza a otra. Allí están creciendo manzanas, por ejemplo. Por cierto, ¿saben cómo crecen las manzanas en las granjas? Así. Una granja de manzanos. Así cultivan manzanas. Aquí está una manzana canadiense. Por supuesto, no voy a arrancar nada. Lo principal es que no salga el granjero con un rifle. Qué curioso que no haya... Ah, pero esa manzana que cayó, sí. ¡Qué enorme! Enorme. Una manzana enorme. Así se ven, mírenlas. Comparadas con mi mano, miren. No hay cercas, ni vallas, ni nada. Todo está sin protección. Si alguien quisiera robar manzanas, podría hacerlo. Incluso hay algunas ya recogidas, por lo que entiendo. Sí, hay manzanas parcialmente cosechadas. Aquí tienen un cartel que dice no entrar, nada más. Pertenecen a la Asociación de Productores de Frutas y se sienten orgullosos de ser miembros de esa asociación. Aquí hay otra granja. Y también en la colina una casa, y estas, manzanas rojas. Escuchen, impresionante, miren. Así es como crecen. Estas cayeron al suelo. Curioso, ¿puedo tomar una manzana? ¿Por qué no? Tomaré la que cayó. Espero que si el granjero lo ve no se enfade. Pero la levanté del suelo, quiero probar una manzana local. Y bueno, si seguimos adelante, habrá bodegas, viñedos, todo. Habrá de todo. Aunque todo se ve increíble. Creo que alguien ya ha sacado un rifle. Aquí todas son manzanas, cultivan mucha manzana aquí. Y ahí hay otra bodega. Otro ejemplo para que vean, amigos, cómo son las granjas locales. Prácticamente da ganas de detenerse junto a cada una y mirar toda esta belleza. Ahora, no sé, lo principal es que el granjero no me mate. Miren, aquí han plantado, por lo que entiendo, uvas. ¿Es vid de uva o no sé? No está muy claro. También han plantado algo más aquí. ¿Qué va a tener aquí? Pero quería llamar su atención sobre otra cosa. ¿Qué tan cada casita aquí? Por supuesto no voy a entrar. Solo pasaré rápido. Qué bien cuidadas están las casitas. Cada entrada tiene su arbolito, todo está arreglado, buen acceso a los caminos, buzones, faroles, césped. Todo impecable. Realmente un espectáculo. Aquí también, ven, hay un tractor, viñedos creo y algunos tienen manzanos, más viñedos o algo más. Es decir, sí, sin duda cuando estás en las afueras de las grandes ciudades, ahí sí hay cosas abandonadas, personas sin hogar, drogadictos. Todos esos problemas están presentes. Pero en la provincia, cuando vas entre todos estos campos, simplemente te sorprende lo bien cultivado y cuidado que está todo. Y no solo los campos en sí, sino también las granjas y propiedades. Es genial, muy genial. De nuevo, fíjense en lo cuidadas que está a la orilla de los caminos, todo cortado, césped arreglado, y hasta hay algún caballo paseando por allí. O sea, no hay ningún abandono. Quiero mostrarles lo cuidadas que están las casitas.
Y cómo se ven las entradas a las propiedades, miren los árboles. A veces las casas no tienen cercas, a veces hay cercas pero bajas. ¡Qué casas! Tan bonitas, parecen sacadas de un cuento. Miren, una casa, otra. Simplemente voy por la calle, aquí entre las granjas, y aún así ni siquiera elegí el lugar a propósito. No creo que sea una zona especialmente rica, aunque las casas son bonitas. Bueno, delante tenemos una llovizna. Justo lo que me faltaba. Así que amigos, rápido les voy a mostrar la infraestructura provincial que hay aquí. Es decir, qué hacen en Canadá, en estos pueblitos pequeños. Primero, hay una estación de bomberos, al parecer construida hace poco. Dentro dice Kelowna, los camiones de bomberos son hermosos, impresionante. Y miren, incluso tienen un logotipo así de bonito. Todo muy moderno, genial, igual que en Estados Unidos. Además, los camiones de bomberos son casi obras de arte, los lavan, los pulen, trabajan activamente. Aquí han abierto un parque nuevo, con su ciclovía, va en ambas direcciones. Por alguna razón está combinada con la zona peatonal. Esto no está bien, por eso le damos un dislike. Habría que separar los flujos. Y aquí hay un parque nuevo que hicieron recientemente, con canchas de tenis, públicas. Ah, claro, no es una cancha de tenis, es de pickleball. No sé qué es el pickleball, algún invento canadiense supongo. Al parecer juegan con raquetas duras, en fin, algo así como un mini tenis. Bueno, está bien. Es como un contenedor subterráneo para que latas y botellas estén separados, para que las personas que lo necesiten puedan luego reciclarlas. Ah, los bancos están geniales. Aquí hay canchas de tenis grandes. Ah, y esto amigos, es para los perros. Miren, hay una cerca especial para que los perros no se escapen. Es un área para perros. Y es muy divertida, realmente genial. Hay agua. Hay de todo lo que puedan necesitar los perros. Es decir, un gran área para perros. Y aquí hay un área de juegos para niños. Todo lo que nos gusta. Equipo nuevo recién instalado. La madera huele así de intenso. Todo está hermoso. Todo muy bonito, las farolas también. Aún no han dejado entrar a los niños. Acaban de abrir este parque. Así que puedo decir que fui de los primeros en probarlo. Y aquí, por lo que parece, planean poner agua. Hay algo para que jueguen los niños. Aquí habrá algo de agua, como un arroyo. Aquí hay mesas, allí una cancha de baloncesto. Grande, miren qué césped. El césped es simplemente perfecto. Es un césped para picnics y juegos. Para que entiendan, es un césped maravilloso. Realmente perfecto, denso, suave. Dan ganas de saltar, tumbarse y sentarse aquí. Está genial. Aquí hay algunos chicos, parece que están terminando algo. Así es como se ve en las afueras de Kelowna, la remodelación, la infraestructura, el parque recién inaugurado. Aquí no hay casas grandes, casas normales de un piso, típicas de Canadá, casi digo Estados Unidos, pinos, abetos y un parque así con áreas deportivas. Y bueno, así vive la gente. Por cierto, debo aclarar que Kelowna no es un pueblo tan pequeño, tiene 160,000 habitantes. En general es un destino turístico, así que el pueblo es bastante acomodado. Ahora les voy a mostrar rápido. Es un parque para estas, bicicletas. ¿Cómo se llama correctamente? Bueno, se me olvidó, pero ustedes entienden. Comparado con algunas ciudades rusas, se nota que en Canadá no hay pueblos provinciales olvidados, y comparado con algunos destinos turísticos, como Gelenchik o Anapa, aunque son balnearios marítimos y su paisaje es distinto, aquí hay lagos y montañas. Quizás algo parecido a Kislovodsk. Por cierto, la vivienda aquí es cara, por encima del promedio de otras ciudades similares.
y todo está en orden. Todo bien cuidado, ordenado y bonito, pero me toca seguir adelante. En Kelowna me sentí bien, todo estuvo genial salvo el clima. Quería caminar un poco más, recorrer el centro y mostrarles cómo es, que también es interesante. Pero llegó la lluvia y no es muy cómodo pasear por aquí. Kelowna es la mitad de mi viaje de Vancouver a Calgary. Más adelante me espera un famoso parque nacional canadiense, y en el camino incluso la carretera me logró sorprender. La calidad del asfalto no tiene nada que ver. Hay una gran cantidad de publicidad a lo largo de la carretera, algunos pueblos pequeños, pero lo curioso es que ahora he visto literalmente decenas de tiendas que venden marihuana. Publicidad grande, justo así, $60 por onza. Por lo que entiendo, no sé, es caro, es barato, incluso ofrecían parar y comprar. Bueno amigos, entendí de dónde venía que hubiera tantas tiendas. Era una zona en que Estados Unidos llaman reserva indígena. Y ellos tienen beneficios en impuestos y varios aranceles para la producción de marihuana. Sí, en esas tierras son la primera nación, es decir, la civilización originaria, los aborígenes, no sé cuál sería la forma correcta de llamarlos, First Nation, son las personas que vivían aquí antes de que llegaran los europeos. En Estados Unidos se llaman indios o reservas indias, que también tienen beneficios y pueden abrir casinos, etc. Y aquí en cambio abren tiendas de marihuana. Y vas por la carretera y de repente hay un pequeño tramo de camino que pertenece a tierras indias de la reservación, y ahí están uno tras otro estos comercios de marihuana, y luego de repente se acaban, porque simplemente sales de allí. Así es. Así que si viajando por Canadá de repente ven una gran concentración de tiendas que venden marihuana, no se asusten. Simplemente están aprovechando los beneficios fiscales que les da el gobierno. Se me acabó el tanque de gasolina, así que tuve que parar en una estación. Por cierto, mientras iba por la carretera noté cómo cambian mucho los precios del combustible. Y no por unos centavos como en Rusia, sino de manera considerable. El costo de la gasolina varía por los precios del petróleo, pero a menudo la propia gasolinera marca el precio. A finales de 2025, el litro costaba $1,40 estadounidenses. Además, el precio depende mucho de la región. Tienen sus propios impuestos. En algunos lugares hay producción local y en otros todo hay que importarlo. Voy a una provincia donde precisamente se extrae petróleo. Allí, según dicen, la gasolina es la más barata del país. Paré a repostar y la gasolina parece barata, aunque es más cara que en la estación anterior. Se puede encontrar más barata, $1,28 por gasolina regular. Llené unos 38 litros por $50. Ya he recorrido más de 400 kilómetros, aún quedan 600. Y la parte más bonita del camino, voy a pasar por los famosos parques nacionales, Yoho en la Columbia Británica y Banff en la provincia de Alberta. En Canadá hay muchos parques nacionales, 37 en total, y además 11 territorios especiales con estatus temporal. En Rusia hay 70 parques nacionales, el doble, pero es lógico, Rusia también es más grande. El Parque Nacional Banff, en la provincia de Alberta, es el más antiguo de Canadá. Fue creado a finales del siglo XIX. Los parques nacionales en Canadá se gestionan a nivel federal, es decir, qué bancos colocar o por dónde trazar un camino se decide en la capital, Ottawa, en Parques de Canadá dentro del Ministerio de Identidad y Cultura canadiense. Sí, así es en esencia. Las regiones no participan en esto. La diferencia de la propiedad federal salta a la vista en cuanto entras en uno de los parques nacionales. Las señales de tráfico se ven distintas y los letreros en inglés están duplicados en francés, porque Canadá es un país bilingüe, aunque el francés se usa sobre todo en el este. La mayoría de las provincias se limita al inglés, pero a nivel federal ambos idiomas son obligatorios. También en parques nacionales, el clásico plan de un fin de semana para un canadiense es senderismo en un parque nacional. Vienen aquí, se ponen botas de trekking y ropa cómoda y se van a las montañas
montañas, unos 20 kilómetros. Algunos para pernoctar, otros de un solo día. Aquí todo está pensado para el senderista. A rutas principales se llega por buenas carreteras. En todas partes hay señales, en senderos hay marcas, zonas de descanso, áreas de picnic y demás. Además hay actividades, paseos a caballo y en canoa, y en invierno esquí de montaña. Trasladémonos de Toronto de nuevo a las montañas rocosas. Cuando llegué al pueblo de Banff ya había anochecido y decidí pasar la noche en un hotel. Bajo la impresión de las cascadas de montaña, quise elegir el más ecológico. Amigos, estoy un poco cansado. Hoy estuve todo el día al volante, recorrí más de 500 kilómetros. Además estuve viendo cosas, me instalé en el hotel, dicen que es ecológico. Por todas partes, eco. En la recepción, como siempre, doy la tarjeta y el documento y entonces la chica me da el menú y me dice, ¿qué quieres? ¿Té o café? Se puede elegir entre distintos tipos de café y de té, verde, negro, de frutas, 100 variedades de té. Pensé que era bebida de bienvenida, como otros hoteles que al hacer check-in te dan champán o zumo y me lo traerán, así que digo, bueno, tráigame té. Y entonces ella toma y me da una bolsita de papel que lleva otra bolsita de té adentro. Me sorprendió. ¿Qué? ¿Me la tengo que meter en la boca y chuparla mientras me hace el check-in? Y me dice, no, es para ti para que te tomes un té en la habitación. Vaya, y entonces entiendo que normalmente en los hoteles el té y el café baratos están en la habitación en grandes cantidades. Tomas lo que quieres y ni lo piensas. Pero ahora te dan solo una bolsita, para que por si acaso no te tomes dos. Una bolsita y nada más. En fin, me dio un té cualquiera, baratísimo, imposible de beber. Increíble. Y todo eso se llama hotel ecológico. Me quedé pensando, ¿eco viene de ecología o de economía? Pero por la mañana entendí que incluso el té más barato aquí sabe mejor. Así de bonito se ve aquí por la mañana. Por la noche no veía nada de esto, pero miren. Las montañas, las cumbres, se parece mucho a los Alpes. Hay sauna y se puede sentar junto al fuego. Y estás ahí calentándote y mirando estas cumbres. Pero no es momento de relajarse en el sauna. Por la mañana decidí ver el pueblito donde me alojé. Vamos a recorrer un poco Banff y ver la arquitectura local. Este es un barrio de casas particulares. Unas casitas bastante ordenadas. Por supuesto, montañas impresionantes de fondo, bosques por todas partes, cumbres nevadas, es muy bonito. Amigos, miren este lujoso hotel a mi espalda, con estilo de castillo. Da la impresión de que estamos en Europa, en los Alpes, pero no, estamos en Canadá. Este enorme hotel, por cierto, es bastante caro, lo construyeron en el siglo pasado, y como es antiguo y el más famoso de la zona, con el tiempo se ha llenado de distintas leyendas. Una de ellas muy curiosa, supuestamente en una de las habitaciones del hotel, la 873, una vez un padre mató a su hija y a su esposa, luego de eso la habitación fue tapiada y nunca más se volvió a alquilar. De hecho, si caminas por el pasillo, verás la habitación 871 y luego la 875. O sea, en el lado de números impares, la 873 fue omitida y parece que, en efecto, la habitación fue tapiada y que es una sala secreta el lugar del crimen. Pero la realidad es más simple. Durante una de las renovaciones, ampliaron una de las habitaciones y la convirtieron en doble, por lo que la 873 desapareció. Nadie mató a nadie, ni tampoco se atrincheró nadie. Y ahora vienen muchos turistas, aquí hay un mirador desde donde se puede admirar las montañas lujosas y por supuesto este impresionante castillo, y abajo además hay cascadas. Ahora intentaré bajar de alguna manera para ver toda la belleza local. Pues así, amigos, vas caminando tranquilamente, no molestas a nadie y de repente los ciervos simplemente deambulan por la ciudad entre los monumentos históricos. Hay bastantes, miren. ¡Hola, ciervo! ¡Ciervo! ¿Lo ven? Y por el otro lado también andan tranquilamente por la ciudad entre las casas. No hay vallas, así que los ciervos aquí tienen total libertad. ¡Uy, qué cantidad hay!
Amigos, quizás se hayan preguntado por qué aquí los céspedes están tan bien. ¿Cuál es el secreto del césped perfecto? Pues aquí está el secreto. Los ciervos caminan entre las casas y van mordisqueando la hierba. No le tienen miedo a nadie. Así que junto a cada casa hay un césped perfecto y de paso van dejando fertilizante. En general, si no cierras la puerta, algún ciervo puede entrar de visita a desayunar. El pueblo de Banff es el principal del parque homónimo. Y claro, descansar aquí es bastante caro. Los parques nacionales son enormes, algunos tienen el tamaño de Suiza. Por ejemplo, Wood Buffalo en el norte de Alberta. Pero incluso con esas dimensiones a veces hay mucha gente. Solo se permite dormir en lugares determinados y para asegurar un sitio hay que reservar con meses de antelación. ¿Quieres descansar en verano? Planifícalo en enero. Una noche de tienda cuesta de media $25 canadienses y a veces más. No se puede pasar la noche en coche, los aparcamientos se cierran. Así que hay que pagar un camping oficial. Además, hay que pagar la tasa por estancia en el parque de cada día. Por ejemplo, en Banff cobran $11 por persona al día. Si vas en coche, piden $22 por todo el grupo. También se puede comprar un abono anual por $152 para una familia. Los parques nacionales son muy importantes para los canadienses, tanto que incluso se usan en política. En elecciones parlamentarias de 2025, el Partido Liberal en el poder prometió a votantes eliminar la tarifa de entrada a todos los parques federales. Y no es solo una promesa, forma parte de la confrontación entre Canadá y Estados Unidos con Donald Trump. ¿Recuerdan cómo Trump llamó a Canadá el Estado 51 y amenazó con anexarlo? Pues bien, los canadienses decidieron simplemente boicotear a Estados Unidos y dejaron de ir en vacaciones, dando por así decirlo una respuesta simétrica. El gobierno se puso del lado de los canadienses y decidió apoyar ese impulso patriótico de quedarse en casa. Antes de las elecciones, los liberales prometieron eliminar la tarifa de entrada a parques nacionales y volvieron a ganar las elecciones. Tras la victoria, cumplieron la promesa y cancelaron esa tarifa hasta finales del verano. Luego todo volvió como antes. Al parecer le bastaron los parques gratuitos solo en verano. El tarifario en parques nacionales es como un menú, $11 al día para encender fogatas, por supuesto solo en lugares determinados. La pesca en los lagos cuesta $14 al día o $46 al año. Para tiendas de campaña varía mucho. Hay tarifa básica solo por la tienda, un poco más cara si incluye derecho a usar el baño, y aún más cara si incluye baño y ducha. O sea, descansar aquí no es barato. Las habitaciones de hotel también son caras. El precio medio es de unos $160 canadienses y en temporada alta pueden cobrar 300 o 400. Y no es que sea un hotel de alto nivel, otras actividades de ocio también son caras. Por ejemplo, el parque de Kananaskis, que en 2025 se celebró la cumbre del G7, cobran $35 por persona por bañarse en un spa termal. Bueno, vamos a pasear por Banff. Es un pueblito pequeño y muy bonito porque hay montañas simplemente espectaculares. Por las sensaciones, probablemente se parece a esos pueblos alpinos franceses, y en Rusia lo más parecido sería seguramente Krasnaya Poliana. Sí, son montañas clásicas alpinas francesas o como los resorts italianos de montaña. En realidad es el centro de la ciudad. Presten atención a la arquitectura. Aquí se respeta una especie de dress code, o mejor dicho, código de diseño. Basta con fijarse en la mayoría de los edificios, están hechos en un estilo retro. Vemos ladrillo, piedra, madera, e incluso por ejemplo hay un McDonald's, pero no le permitieron hacer su llamativo letrero amarillo. E incluso las grandes marcas tienen restricciones en el diseño de sus rótulos y demás. El color blanco está permitido, pero el amarillo no. La mayoría de los letreros son muy lacónicos, simplemente el nombre en una placa de madera, o bien cuelgan pequeños carteles con estos indicadores. Y en general, amigos, gracias a que aquí hay un código de diseño muy estricto, pasear por el pueblito es agradable. Es decir, no hay letreros excesivamente llamativos, admiras la naturaleza, ven esos abetos y abedules, nuestros abedules de siempre, increíble. Y encima las montañas de fondo. Es increíblemente hermoso. Y por supuesto, dado que estamos en Canadá, los canadienses siempre se sentirán orgullosos de ser canadienses y de que se trate de un negocio canadiense. Y aquí hay chocolate. En general, claro, todo es impresionante. La ciudad es magnífica, muy bonita, pero ¡qué frío hace! Yo, por alguna razón, amigos, me he desacostumbrado del frío. Todavía no me he adaptado al clima invernal. Por eso voy caminando y me estoy congelando. Aquí venden chaquetas de plumas, así que aquí, miren, hay agua para los perritos
Y por supuesto están todas las tiendas donde se venden zapatos, equipamiento y ropa, en fin, todo lo necesario para poder salir a la montaña. Se está llevando algún tipo de renovación, algo hacen con la calle, quizás dejarla más bonita. Y de nuevo, miren, aquí hay un Starbucks y tampoco le permitieron poner un letrero llamativo. Starbucks, como los demás sitios, una simple placa de madera y esas letras talladas, se ven muy bonitas. Y en cuanto a los logotipos de colores, solo permitieron hacerlos aquí, pero incluso son obligatoriamente de madera, volumétricos y tallados en madera. Sí, amigos, todo está muy bien, todo bonito y agradable. Un pueblito turístico así. En invierno la gente viene aquí a esquiar, y aún ahora hay bastante gente, porque además del esquí hay paseos, se puede montar a caballo, caminar a pie, ir en bicicleta, hay una enorme cantidad de actividades. La gente viene aquí por el sol brillante, las vistas impresionantes y el buen ánimo. Y por cierto, amigos, hablando de la mejora del espacio urbano y del buen ambiente, vas caminando, admiras por ejemplo los abedules, sí, y de repente hay una hoguera encendida en la plaza. Una hoguera encendida, puedes sentarte, descansar y disfrutar del fuego con vistas a la montaña. No es un restaurante ni nada parecido, es solo parte del diseño urbano. Colocaron estos sillones y mantienen el fuego encendido. Es muy cómodo para calentarse porque aquí hace bastante frío. Y algunas calles, miren qué bien hechas están. Una especie de vía compartida donde conviven peatones y automovilistas y nadie molesta a nadie. En general, de nuevo, desde el punto de vista urbanístico, todo está hecho según las normas actuales. En fin, es la belleza del lugar, pero me toca seguir viajando. Las montañas rocosas van quedando poco a poco atrás y delante se extiende la interminable pradera de la provincia de Alberta. Las regiones en Canadá son muy diferentes. La Columbia Británica se trata de tecnología, pesca en el Pacífico y secuoyas centenarias. Alberta, salvo la zona montañosa del oeste, es un paraíso para los vaqueros. Pero aquí también hay vida, y para comprobarlo fui al típico pueblito canadiense llamado Cochrane. Miren qué belleza, amigos, casitas nuevas, un vecindario nuevo, con césped perfecto, senderos y árboles, en general todo está muy bien. Vas paseando y todo es maravilloso, pero en serio, fíjense. Calles lisas, casitas ordenadas. Niños corriendo de aquí para allá, áreas de juegos, zonas de picnic, todo en perfecto orden. Sigo caminando por la calle, voy. Y ahora contamos hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todo termina. Se termina la calle, se terminan las cercas, el borde de la acera. Sí, de verdad, la acera se acaba. Pareciera que aquí hay algún tipo de frontera o algo por el estilo, pero no, hay un tipo de frontera, pero no es estatal. Es el inicio del territorio de los indígenas. Ahora les explico. Canadá es un país de migrantes, pero todavía hay personas que son originarias de aquí, y me refiero a los indígenas, aunque hoy se les llama First Nations, es decir, la primera nación. Cuando los europeos empezaron la colonización de América del Norte, en el territorio del actual Canadá vivían casi 500,000 personas de pueblos originarios. Fueron desplazados de sus tierras tradicionales y afectados con virus desconocidos hasta entonces, provocando la reducción de su población. Hoy la situación ha cambiado. Casi el 5% de habitantes de Canadá son indígenas, poco menos de 2 millones de personas. En realidad ese número no son solo indígenas, sino también inuit, que viven en el extremo norte, y también los metis, o sea, personas de origen mixto. Muchos viven en las llamadas reservas, que se crearon durante la colonización para controlar la población local. A mediados del siglo XIX se aprobó una ley que establecía jurídicamente el estatus de estos territorios. Esta ley discriminaba en gran medida a los indígenas y los empujaba hacia la asimilación. La ley fue reformada, se eliminaron artículos más polémicos, por ejemplo, la prohibición de rituales religiosos. Aunque hoy el documento todavía sigue vigente, las reservas se han convertido de un instrumento de control en comunidades autónomas locales, gobernadas por consejos tribales. Aquí pueden existir sus propias leyes y desde 1921 se permite crear su propia policía. Además, de vez en cuando se encuentran carteles
canadienses escritos en idiomas de pueblos indígenas, cuya escritura fue adaptada al alfabeto latino. Leerlo de una sola vez no es nada fácil para nosotros, pero el hecho de que existan estos letreros demuestra que los pueblos indígenas de Canadá todavía no han olvidado sus lenguas. Los blancos pueden entrar en territorios indígenas, pero no es un derecho, sino un privilegio, y a veces es mejor pedir permiso. Las condiciones en la reserva pueden ser difíciles. Para 2022, casi una cuarta parte de los niños de familias indígenas en la provincia de Alberta vivían en la pobreza, mientras que los demás ciudadanos de Canadá en promedio eran casi el 10%. Esta diferencia es un problema serio. El Estado intenta reducir este problema, ofrece subsidios y beneficios para ayudar al pueblo indígena y al mismo tiempo enmendar la culpa por la discriminación del pasado. Pero a veces los originarios tienen que recurrir a tribunales por unos pocos cientos de dólares al mes que prometieron por cada niño. Otro problema es la extracción de recursos minerales, algo especialmente relevante en la rica en petróleo Alberta. Los pueblos indígenas exigen que se les consulte sobre grandes construcciones, como los oleoductos, y por supuesto que se les paguen compensaciones, pero gobiernos y corporaciones se oponen. En resumen, la tensión entre pueblos indígenas canadienses y los recién llegados no ha desaparecido. Y así es como se ve la entrada al territorio indígena. Hay un cartel que indica que se trata de otra reserva. Significa que no se puede entrar sin permiso. No se permite cazar, la caza está prohibida. Y por supuesto, nada de alcohol ni drogas. Y si quieren entrar aquí, deben llamar antes. De hecho, no hay ninguna barrera ni portón, pues en teoría, si voy ahora allí y los indígenas me detienen, pueden hacerme preguntas y podrían surgir problemas. Aunque por otro lado, soy turista. No es mi culpa que los recién llegados a Canadá los hayan discriminado. Quizá me perdonen por eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí detrás de esa valla, amigos? Es un bosque canadiense. Fíjense, un bosque canadiense. Un dato interesante, amigos. Si alguien ve un bosque ruso, inmediatamente dicen: ah, vendieron el bosque a los chinos. Pero ¿a quién venden el bosque los canadienses? Principalmente exporta madera a Estados Unidos. China está lejos, aunque también hay pequeños envíos hacia allí. Y últimamente la exportación de madera canadiense a Asia está aumentando. Y los estadounidenses tienen que competir, porque por un lado canadienses y estadounidenses venden madera, y por otro lado el mercado de productos de madera procesada también compite con estadounidenses. Con la llegada de Donald Trump, con esos aranceles y demás, las relaciones no fueron del todo fluidas, así que tuvieron que negociar. En general, la industria forestal genera miles de millones de dólares cada año, incluso decenas de miles de millones. Aquí hay mucha madera y Canadá es uno de los principales exportadores de todo lo relacionado con la industria del papel, y con bastante frecuencia se pueden ver este tipo de zonas, y por las carreteras circulan camiones madereros transportando troncos. Por otro lado, hay una gran fábrica que produce madera cerrada, ya transformada en tablas listas para usar. Constantemente llegan estos grandes camiones madereros cargados de troncos, pero ahora me interesa más, claro, no la madera, sino el petróleo. El petróleo me interesa mucho porque estoy en la provincia de Alberta, y Alberta, en particular, Calgary, es la principal ciudad petrolera. Como Texas en Estados Unidos, es la región petrolera más importante de Canadá. Y estoy tratando de encontrar aquí algunas torres petroleras, pero solo veo tablas por todas partes. Están vendiendo algún tipo de maquinaria. Estos trabajadores se desplazan en estas enormes camionetas Tundra. Esto es solo uno de los lotes, y en realidad hay bastantes más. Si te fijas, hay tablas y tablas por todas partes, y estas zonas son enormes. Hay mucha madera y además grandes plantas de procesamiento. Por suerte no tuve que buscar mucho para encontrar una torre petrolera. Si Columbia Británica es tecnología y fresas, Alberta es petróleo y cebada, y sobre la cebada no estoy bromeando. Luego de montañas rocosas, el paisaje cambia drásticamente. En lugar de carreteras serpenteantes, hay rectas como flechas. En lugar de valles y laderas, enormes campos, donde se cultiva trigo, colza, legumbres y cebada, lo que normalmente se añade al Rasolnik. El 52% de toda la cebada canadiense se produce en Alberta. Además, esta provincia es un paraíso para los vaqueros. Aquí se desarrolla la ganadería, pastan vacas y toros, y quienes cuidan el ganado llevan sombreros anchos, justo como en Texas. Y es que Alberta es el Texas canadiense.
Cada verano en Calgary, la ciudad más grande de la provincia, se celebra un enorme festival de varios días dedicado a la cultura vaquera. Se llama Stampede. Incluye rodeo, conciertos, espectáculos y mucho más. Y además en Alberta, la radio siempre transmite música country. Les encanta ese estilo. Pero, ¿qué pasa con el petróleo? Canadá es la cuarta potencia petrolera en el mundo en producción, superada solo por Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Y el 84% de todo el petróleo canadiense se extrae aquí en Alberta. Si mañana, por ejemplo, la provincia proclamara su independencia, lo más probable es que entrara al menos en el top 10 de países productores de petróleo. Y lo más interesante, este recurso tan valioso se extrae prácticamente en cada esquina. Estoy seguro que la mayoría en Rusia nunca han visto en vivo cómo se extrae petróleo. Para nosotros es casi un rito sagrado. Perforadoras entre Siberia o el Ártico entre lugares remotos. Pero aquí, junto a las carreteras, es común ver estas bombas extractoras. De hecho, las llaman así. La tierra bajo estas bombas pertenece a un agricultor y él simplemente alquila ese pequeño terreno a una gran corporación. Un ingreso extra nunca viene mal, aunque sea pequeño, unos pocos cientos de dólares al mes. Pero en el norte de la provincia se trabaja de manera similar a nosotros. También construyen pueblos para trabajadores por turnos en zonas remotas, con sueldos decentes, más de $40 canadienses por hora, lo que al año son 84,000. En Rusia pagan bastante menos. Se encuentran ofertas de 120,000 al mes, lo que al año da un poco menos de $1,500,000. Por cierto, para que puedan comparar Alberta canadiense con Texas estadounidense, asegúrense de ver mi video sobre los estados del sur de Estados Unidos. Botas vaqueras, banderas de la Confederación, religiosidad, armas, ruedas gigantes en las camionetas, rechazo a los inmigrantes y amor por la comida mexicana. Todas son imágenes muy llamativas que quizás estén exageradas por la cultura popular. Pero para entender qué son estereotipos alejados de la realidad y qué es parte esencial de la vida del sur, vean mi video. Lo analizaremos juntos. Un último empujón y llego al punto final de mi viaje, Calgary. Amigos, miren esta vista espectacular del downtown de Calgary. Y creo que pueden imaginar que aquí está una de las zonas con la propiedad más cara de la ciudad. Vamos a dar una vuelta y ver cómo son las casas aquí, y luego averiguaremos cuánto cuestan. Miren eso, ¿verdad? ¡Qué belleza! ¡Qué casas! Abetos azules, como los del mausoleo. Bueno, estas casas no son precisamente normales, pero ahora viene algo interesante. ¿La casa del color del coche o el coche del color de la casa? Está bastante bien. ¿Qué casas tan modernas? Pueden costar varios millones. Y lo genial es que casi nadie tiene vallas. Miren eso, ¿verdad? ¡Qué vista tan espectacular! Es una casa antigua de una sola planta, no sé cuántos años tendrá. Como ven, no la han reconstruido ni vendido. Un poco más allá, ya hay una casa nueva. Y se nota que es cara. Una así puede costar 3 o 4 millones. Y de nuevo, aquí no construyen palacios detrás de grandes muros, lo cual también resulta bastante revelador. Sí, y aquí probablemente estén las casas más caras de esta calle. Miren esta casa nueva, al parecer la acaban de construir, ventanas enormes, es una casa más bien con estilo clásico. Miren, incluso estas casas tan lujosas no tienen ni cercas, ni seguridad, ni nada. Pero se ve que estas viviendas de lujo conviven con otras menos lujosas. Y estos son los barrios ricos de Calgary. Este año, Calgary celebra 150 años, una ciudad bastante antigua según los estándares, incluso 11 años más vieja que el famoso Vancouver. Dicen que el nombre de esta ciudad es referencia a la naturaleza de Escocia. Allí hay una bahía llamada Calgary, y uno de los colonos la recordó cuando eligieron el nombre de la ciudad. La historia de Calgary comenzó con un pequeño fuerte, y hoy ya viven aquí 1,5 millones de personas. Lo mismo ocurre con los árboles. Al acercarte a Calgary, ves un paisaje apagado, un enorme campo, pero la ciudad en sí es bastante verde. Todo se debe a que aquí plantaron árboles para que el terreno baldío se convirtiera en una ciudad bonita, acogedora y con sombra. Claro, no todos pueden permitirse una vida tan próspera, pero en Alberta se gana bastante bien, por ejemplo, en la industria petrolera.
El senador estadounidense, el halcón John McCain, una vez llamó a Rusia una gasolinera. Ese apodo ofensivo también podría aplicarse a Canadá. El país supera a Estados Unidos en exportación de petróleo. El año pasado estuvo en tercer lugar, luego de Rusia y Arabia Saudita. Es más, Canadá es prácticamente la gasolinera personal de Estados Unidos, ya que casi todo el petróleo canadiense se envía allí. Por otro lado, para los canadienses no es un recurso tan vital como lo es para Rusia. La proporción del sector petrolero y gasífero del PIB de Canadá es de casi 3% y en Rusia es casi el 16%. La gasolina en Alberta, donde se extrae petróleo, cuesta más o menos como en Rusia e incluso ha bajado de precio. Sí, amigos, imaginen, los precios de la gasolina aquí pueden no subir sino bajar. Hace unos meses se podía repostar por $1,30 canadienses por litro y ahora en algunos lugares el precio es apenas superior a $1. Al tipo de cambio actual, por ejemplo, unos 60 rublos. Eso sí, tengan en cuenta que si viajan a otras provincias, allí será más caro. Los precios bajan también porque el petróleo se abarata. Pero hay otras razones. La extracción de petróleo aquí no está tan monopolizada como en Rusia. Además, los oleoductos no pertenecen a una sola empresa estatal, como Transneft en Rusia, sino que también son propiedad de compañías privadas, lo que hace que el mercado sea aún más flexible. Y por eso los precios de la gasolina a veces suben y bajan. En el centro de Calgary hay un gran parque con un paseo junto al río. Es quizá el principal y más moderno espacio público de la ciudad, pero llegó a ser así en gran parte gracias a una tragedia. En verano de 2013, en Calgary se produjo una gran inundación. El río Bow, alimentado por glaciares de montañas rocosas, se desbordó y las aguas irrumpieron en el centro y en otros barrios. Una de las islas quedó completamente inundada. La riada fue muy fuerte, arrancaba árboles de raíz y se llevaba a la gente. En aquellos días por la inundación murieron 5 personas. Los daños totales se estimaron en más de $5.000 millones canadienses. En ese momento fue la mayor inundación de la historia del país. Se pudo haber prevenido, o al menos reducir la magnitud del desastre. Durante años, especialistas insistían en que había que reforzar las riberías y no urbanizar zonas bajas, pero nadie escuchó. Al final, hubo que reforzar las orillas y de paso reconstruir buena parte del centro de Calgary, incluido este parque. En esencia lo construyeron desde cero, y en el proyecto se tuvo en cuenta el riesgo de nuevas inundaciones. Un urbanismo interesante, amigos. Fíjense en estos bancos largos del parque, y a primera vista parecen bancos normales, pero al mirarlos mejor se nota que son bastante largos, y si miran cómo están hechos, verán que son muy sólidos, auténticas barreras de hormigón. Surge la pregunta, ¿por qué? Todo se debe que aquí hay un río, y cuando el río se desborda y el nivel del agua sube, las zonas residenciales pueden inundarse. Por eso aquí construyeron una barrera especial y para que no estropeara la vista y además fuera útil, la transformaron en un gran banco. Naturalmente tiene pasajes y aquí hay ranuras especiales donde se insertan placas metálicas adicionales y así se convierte en una barrera de protección contra inundaciones. De esta manera, quedó realmente genial y además muy práctico. Las inundaciones ya no dan miedo y al mismo tiempo apareció mucho espacio para sentarse. Y así se formó un sendero al centro de la ciudad. Por ahora no necesito ir al centro. ¿Qué más hay aquí, amigos? Unas especies de faroles. De lejos parecen tumbas, como las lápidas que se ponen en cementerios estadounidenses. Pero no, son farolitos. Quizá lo colocaron porque en verano aquí hay algún tipo de fuente u otra cosa. Mesitas, en fin, todo está muy bien. Mesas y sillas estupendas. Por cierto, las sillas no están atornilladas. Se pueden mover a como uno le convenga. La gente aprovecha. Por cierto, me pregunto, ¿se los robarán o no? Recuerdo que una vez propusimos colocar sillas así en ciudades rusas y enseguida aparecieron algunos ciudadanos alarmados diciendo que no se podían poner porque las robarían todas. Por eso no debería haber ningún tipo de sillas. Llegué al centro de Calgary, rascacielos típicamente norteamericanos, pero sin el bullicio que uno esperaría ver en un lugar así. No es Nueva York ni Toronto, e incluso comparado con Vancouver, aquí todo se siente más tranquilo.
En Calgary hay dos tipos de transporte públicos, autobuses y tranvías. Los tranvías no son como los que estamos acostumbrados, son largos y pesados, más parecidos a un tren urbano. En la ciudad solo hay dos líneas, y desde hace algunas décadas les prometieron construir una tercera. Las primeras propuestas aparecieron en 1983. Las autoridades de Calgary han prometido hacer una línea verde de norte a sur para que en el centro pasaran bajo tierra. La nueva línea conectaría el distrito de negocios con el aeropuerto y otras partes de la ciudad, pero pasaron los años y la línea verde nunca apareció. Primero el costo subió de 2 o 3 mil millones a 6. Luego el gobierno provincial se retiró del proyecto y dijo que las autoridades municipales pagaran por su incomprensible tranvía subterráneo. Después se pusieron nerviosos los ciudadanos. Una de las estaciones propusieron construirla en un lugar de viviendas junto con el parque principal de la ciudad. Naturalmente no se ponen de acuerdo con los propietarios sobre el precio. La zona es exclusiva y nadie quiere irse sin más. Al final, las casas fueron expropiadas y demolidas y la compensación llegó hasta el $1.000.000 canadienses, pero no les pareció suficiente y acudieron a tribunales. Les prometieron reembolsar además hasta $300.000 canadienses por propietario y no por vivienda, sino por gastos legales. El litigio continúa y está lejos de ser seguro que los dueños logren obtener compensaciones justas. Al menos comenzaron a construir la nueva estación y prometen abrir la línea en 2031. Ahí va el tranvía. La verdad, parece mucho más a un metro, una especie de tren urbano. Acaba de pasar a toda velocidad. Veamos si alcanzamos para ver mejor. Plataformas altas, todo hecho de manera sólida. Y además, no hay torniquetes, se puede subir directamente. A esto lo llaman tranvía, aunque en realidad es más bien una especie de metro ligero, diría yo. El tranvía se fue. Y aquí tenemos algunos artefactos históricos. Algo bonito hubo, pero ya pasó. Ciudades bien cuidadas, pueblos bonitos, agricultores felices y resorts impresionantes, pero el valor principal tanto para locales como para migrantes es la libertad, gracias a la cual Canadá llegó a ser tal como la he visto. Mi viaje por el oeste de Canadá llega a su fin. Quedan atrás unos 1000 kilómetros, grandes metrópolis y pequeños pueblos. A pesar de la increíble belleza de la naturaleza y del encanto de las pequeñas localidades entre montañas rocosas, aquí también hay problemas como en todas partes. Aquí es caro vivir como vacacionar, pero en general la gente es claramente más acomodada que en la Rusia provincial, y aunque Vancouver y Calgary son grandes ciudades canadienses y la capital del país, Ottawa, está al otro extremo del continente, se vive tranquilamente sin ningún complejo de provincia. Amigos, espero les haya gustado mi viaje por Canadá y gracias por ver este video hasta el final. Si viven en alguna de las ciudades que visité, escriban cómo es la vida allí. Dejen sus comentarios y cuéntenme qué les parece. ¿Han estado en este bellísimo país o están planeando venir? Será interesante leerlos. Y no olviden suscribirse al canal Varlamov. Todos mis nuevos viajes salen precisamente allí. Hasta pronto.